callar y aguantar, como veía su madre, a Jimena, tolerando esa existencia para poder sobrevivir. El silencio y una especie de secreto que le parecía una bomba a punto de explotar. Mercedes no sabía que su hija y su vecina eran casi adultas, ocupadas en indagaciones que hacían en tardes de cine con un grupo grande de amistades, en noches de pijamadas, en casas de amigas. Hablaban de cosas que Mercedes no sabría jamás. Y era mejor así. Ya bastante tenían sus madres, ya bastante tenían sus padres en ese trabajo oscuro y urgente en una ciudad, en un país que en secreto llevaba años desmoronándose. Eso, está a la mitad del libro. La mujer del río, un policial basado en hechos reales, de Paula y la Vaca, que nos acompaña en el estudio. Paula, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Antonella? Muy feliz de recibirte acá. Igualmente, muy feliz de terminar esta semana contigo y empezar este viernes. Sí, pues esta era una entrevista que teníamos las dos muchas ganas de hacer. Y yo, claro, nosotros nos encontramos en otro contexto y yo igual me lancé a preguntarle por Paula cómo pasar de la poesía, que tú eres una reconocida poeta, a el mundo del policial, ¿no? Aunque debo decir que leyendo La mujer del río, me pasó que igual la poesía está ahí, aparece en la prosa de todas maneras, y también el acercamiento, ¿no? Porque efectivamente el caso policial está en el centro de la narración, pero también está lateral a la narración, porque lo que nos importa o donde dedicamos más tiempo, donde tú dedicas más tiempo es adentrarnos en la vida privada de la comisario que está a cargo de esto, ¿no? Mercedes Torrealba, que además ser detective, comisario, a mediados de los 80 en Chile, madre, ¿cierto? Con una relación ahí difícil con el marido y exmarido luego. Eso está en el centro y tú nos pones desde ese lugar. ¿Por qué esa decisión? Sí, mira, en las decisiones de cómo comenzar una novela es bien complejo porque en el fondo, tal como tú mencionas, el inicio, el centro también va a dar un enfoque sobre los acontecimientos, y en este caso decidí empezar con la historia de los personajes para ver después como una especie como de desmoronamiento, ¿no? Cómo van afectando terriblemente sus vidas, que parecían más o menos armadas, ¿cierto? Como pequeños conflictos y tal, pero a mí me gustan los inicios de las novelas y lo experimenté con la escritura de esta como extenso, y después como que parte todo, sí. Y el conflicto en el fondo se derrumban los personajes y comienza todo ahí a acontecer. Claro, y además es una estrategia narrativa porque nos importan los personajes, los conocemos, sí. Pasamos un buen rato con ellos antes de, entonces, y además tú haces un truco, digamos, no sé si la palabra más correcta, ¿no? Una estrategia narrativa en donde cada capítulo parte con el mes donde está ocurriendo el hecho y vamos y volvemos. Entonces partimos muy atrás y luego nos pegamos un salto hasta diciembre del 84, sí. Y después volvemos a mediados de año para empezar a entender cómo llegamos al descubrimiento básicamente del caso real, que es estos miembros de una mujer que fue descuartizada y sus partes lanzadas en bolsas al Mapocho, y ese es el caso, ¿no? Que es un caso real en el que tú te inspiraste. Cuéntanos también sobre esa estructura no cronológica que tú escogiste para armar el libro. Bueno, en cuanto a lo literario, que bueno, yo soy licenciada en letras y de manera autodidacta me formé como en literatura negra, leyendo mucho y eso. Fíjate que, claro, fue una decisión porque yo empecé a escribir la novela, uno cree siempre como autora que la está escribiendo de manera cronológica, ¿no? Como que, ya que hice el principio, hice tal y tal y tal, y después empecé como a desordenarla. Y después empecé a ubicar los hechos, y claro, lo más importante para mí era mantener un hilo tensado con la realidad, que el crimen efectivamente ocurrió en diciembre de 1984, en diciembre encuentran los restos, entonces para mí ese era el hito que quería mantener dentro de la ficción, porque tal como he dicho con respecto a esta novela, yo hago como una especie de híbrido entre novela policial, novela negra y true crime, como que mezclo varios formatos de este gran paraguas que es el policial, y tengo ahí mis detectives, como a Mercedes Torrealba, como bien lo mencionaste, mi comisario, y a Roberto Cáceres, que es su gran amigo desde la escuela, y que después la pregunta de si existe o no la amistad entre hombre y mujer. Entonces, qué tremenda pregunta. Sí, es una pregunta que yo traté como de abordar. Y claro, por ejemplo, mi hermana, que le mando un saludo porque sé que me está escuchando, leyó el manuscrito y me llamó un día y me dijo, oye, cuando ya estaba el libro listo, me dijo, oye, esto no es una historia policial, ¿dónde está el caso?
llevo 100 páginas, me dijo que aquí hay una historia de amor. A mí me pasó eso. Sí. O sea, yo sabía que ibas a llegar. Claro. Pero mientras leía, o sea, llevaba 100 páginas, el libro tiene 180, decía, bueno, pero aquí el caso es muy lateral. Sí. Luego no lo es, pero pasamos mucho tiempo con los personajes. Pasamos mucho tiempo con los personajes y como, claro, yo le dije a ella, ¿pero en qué página vas? En la 100. Espérate un poco. No, es que ¿cómo? ¿Y qué es esto? No sé qué. Y después me escribió a las horas y me dijo, estoy llorando, la terminé, insólito. El final es como, sí, el final es bien brutal y bueno, me encargué de eso. Quise darle esa estructura. Estuve súper bien acompañada, que aprovecho de agradecer al equipo de Penguin, súper bien acompañada por Javier Rodríguez, que es mi editor, y él también como que de la mano estuvimos haciendo ahí y bueno, la lectura atenta siempre de Vivian Lavín, que es mi agente literaria, que son dos personas para mí como hitos e íconos dentro de la escritura de la novela. Pero claro, y también este tema, ¿no? Como de pasar de ser poeta, como decías tú, como a escribir narrativa, y no cualquier tipo de narrativa, también es la tercera novela, entonces ahí habían varias conversaciones que tuve con grandes amigos que aprovecho de saludar, ellos saben quiénes son. Uno de hecho está muy lejos en este momento escuchando y claro, ellos me ayudaron mucho como a pensar lo que es gente que también me conoce hace, no sé, como 30 años, como a pensar en esto como de no soltar a la poeta, pero sí mantenerse en un estilo que fuera también masivo, ¿no? Como que el libro lo pueda leer en el fondo cualquier lector, cualquier lectora. Igual sabemos que la poesía la puede leer cualquiera, pero... Por supuesto, pero tú sabes lo que pasa en Chile. Prejuicio al respecto. Hay demasiado, la palabra perfecta, hay mucho prejuicio y claro, los talleres de poesía, yo sigo dando talleres de poesía y siempre digo que es mi primer amor, pero conversamos mucho en el taller sobre eso, ¿no? Como que, oye, estoy leyendo poesía y la gente me mira como bicho raro, así como, ¿por qué lees eso? ¿Por qué no lees novela? Y los lectores de poesía son pocos, pero son súper expertos, ¿eh? Sí. Yo creo que en Chile tenemos esa suerte, que la poesía es leída porque hay una lectura cultural de que es leída por los propios poetas, y yo abriría esa hipótesis y diría, es leída por grandes lectores de poesía. O sea, yo siempre en mis talleres me sorprendo cómo yo voy mostrando material y me entregan nuevas lecturas del texto y eso es maravilloso, así que... Pero claro, ahí no solté la poesía tal como dices tú en La Mujer del Río y la mantuve ahí, sí. Más cuando hay mucho mundo interno en los personajes, ¿no? Y sobre eso también quería preguntarte, porque hay claro, no podría decir que en este momento hay un alto consumo de true crime, especialmente a partir de la serie, ¿cierto? Hay una tensión que está ahí, mucho de eso por supuesto viene de la literatura, viene también de que tengamos canales como The Discovery Crime, no sé cómo se llama, pero yo le hago el quite, como creo que hay suficiente horror en el mundo para más encima andarlo buscando, pero esa soy yo. Pero al mismo tiempo hay, y nosotros lo conversamos la otra vez, como un punto de vista. Sí. Que tiene que ver con la experiencia de ser mujer, y no estoy diciendo de literatura femenina porque aquí estamos dedicadas a desarmar, ¿cierto? Ese prejuicio, sino también decir esta manera de acercarse a este hecho policial está escrito por una mujer poeta, y está escrito de una manera que nos permite empatizar con quienes investigan, además, no con las víctimas, que también entramos lateralmente ahí, pero sobre todo con quienes investigan. Hablemos de todo aquello que tú sientes que te habilita para escribir La Mujer del Río. Mira, principalmente yo creo que lo poético y las personas que nos dedicamos a escribir poesía tenemos como un nivel de observación como súper parecido. Aquí voy a decir algo muy polémico, pero súper parecido al investigador policial. Ya como que es una cuestión súper aguda, precisa, uno ve cosas, ¿cierto? Tiene una capacidad súper grande de análisis, ¿no? Como, y de síntesis al mismo tiempo. Entonces, por ahí que... el ojo del poeta y el ojo investigativo me parece que están súper cerca, ¿ya? Y también el ojo del novelista, ¿no? Como que yo pienso en la mirada, el ojo, para hacerlo como más preciso, y por ahí, claro, yo pongo todo a disposición el trabajo con el lenguaje, por ejemplo. Para mí es súper importante el ritmo. De hecho, me demoro mucho en mis novelas como en encontrar el ritmo. Antes yo, cuando recién empecé y venía del mundo de la poesía, yo hablaba del narrador. Pero ahora que ya han pasado ya 10 años que estoy dedicada a la narrativa, pienso en el ritmo, como que me importa mucho cómo suena.
Entonces por ahí se cuela lo poético. Claro. Porque necesito que vaya de una forma, y en esta novela también me puso un desafío de un narrador indirecto libre, que es un narrador en tercera persona que relata como tipo cámara al hombro todo lo que está ocurriendo. Porque ya las otras novelas las había hecho polifónicas, o sea que varios narradores van contando la historia. Y fue súper difícil. Fue difícil dejar esa... Porque el narrador polifónico, ese yo, es muy parecido a la poesía. Claro. Que también era difícil separarlo, ¿no? Como... Aunque el narrador de La Mujer del Río, digamos que igual está muy cerca, ve mucha intimidad. Sí, estás muy cerca. Ve mucha intimidad. Estamos conversando con Paula y la Vaca respecto a este libro, La Mujer del Río, que está editado por Sudamericana Penguin, ahí lo pueden conseguir. Paula, también a mí me parece interesante el contexto, ¿no? El hecho de que tú escojas un crimen que ocurrió a mediados de los 80. Y sabemos que los mediados de los 80 no fue cualquier momento. Sí. Y además situarte desde la PDI, ¿no? Y tú trabajaste con PDI, conoces bien ese mundo. Preguntarte por esa decisión también de no dejar que el contexto te coma la historia, porque está esa tensión de cuánto ellos pueden investigar y hasta dónde, y sabemos que hay personajes al interior de la policía de investigaciones que están metidas en la oscuridad profunda de la dictadura, pero es como que todo el rato tú los tienes como al límite, ¿no? Cuéntanos respecto también a esa decisión. Sí, esa decisión partió básicamente porque, bueno, al trabajar en la PDI 10 años, escuché a muchas personas contar de esa época, que eran temas de almuerzo, como que siempre lo comento, es que es como muy, me da un poco de risa, porque esos almuerzos era como el SS, el sitio del suceso de cuando encontré un cadáver no sé dónde, tú estás comiendo, entonces ya uno se acostumbra ya cosas de la pega. Y escuchaba muchas como historias fragmentadas en el fondo, fragmentos como de... ¿te acuerdas de tal caso? Sí, no, yo estaba en la escuela. Y en ese tiempo yo no estaba escribiendo policial, pues entonces para mí era como, bueno, el mundo, la cultura. Yo estaba a cargo de extensión de la PDI, entonces me interesaba mucho comprender cómo pensaban, ¿ya? Y qué tipo de cosas les podría gustar en temas de ofrecerles una cartelera cultural y eso. Entonces era muy atenta en ese sentido. Y ahora cuando escribí La Mujer del Río, claro, pues aflora todo eso, incluso también mis recuerdos de hija de detective, con amiguitos, hijos de otros detectives que nos juntábamos, se juntaban la familia. Entonces también hay una cuestión como muy como testimonial de cosas que yo vi, cosas que yo escuché, cosas que pasaban, de repente que estábamos todos en la mesa y de repente los papás detectives iban a hablar a otro lado, ¿ya? Entonces por ahí hay mucho de una especie de memoria que también Yo era niña en tiempos de dictadura. De hecho, yo nací en dictadura, el 79. Entonces, ahí también está esa polémica, ¿no? Como, ¿cómo vas a hablar tú de no sé qué? Yo creo que la novelista puede hablar en verdad con una muy buena investigación y un muy buen soporte de lo que quiera, ¿cachai? Como que en ese sentido soy como bien, como siempre he sido, como digo de mí misma, bien patúa. Así como que la poesía la tomé con todas mis ganas y mi fuerza, y la narrativa lo mismo. Y sí, miré mucho, como es un caso real, busqué el caso real contado desde otras plataformas, ya desde otros soportes. Entonces ahí también estaba también como el ejercicio de cómo lo cuento de otra manera, y también cómo no revictimizo, porque también eso lo pensé mucho. Ayer tuve un taller de True Crime dirigido por mí, y tuvimos una muy interesante discusión con los talleristas sobre qué es la revictimización y cómo tú podrías revictimizar a alguien en una historia que es una novela, que es ficción. Y por ahí fui tomando decisiones, pues como que están los detectives, la protagonista es Mercedes Torrealba, tomé también algo de teoría, no sé, pues como dice Todorov, está la historia del crimen, la historia de la investigación. Entonces yo me centré mucho más en la historia de la investigación, más que en el crimen, porque eso también es muy personal, porque si no, un tallerista me dijo una súper buena análisis, me dijo, qué interesante cómo partiste, porque si hubieras empezado con el criminal, se convierte completamente en otra cosa. Entonces los inicios, para las personas que nos están escuchando y que escriben, los inicios son súper importantes, y siempre llegamos al final a los inicios, ¿ya? No es una cosa que aparezca
no sé, tú ya tienes el manuscrito y ahí encuentras el inicio y de ahí está el hilo que va a mover la novela. Y los personajes los mantuve a raya, sí, porque también hubo gran parte de la policía que no estuvo involucrada con el tema de la dictadura. Recordemos que en la Junta de Gobierno no había un policía, claro. Había carabineros, ¿ya? Entonces desde ahí también yo tengo la sospecha, la intuición de que no estaban tan involucrados. Sí estuvieron, y tal como tú dices, los que estuvieron en lo más oscuro. Yo tengo un personaje que tomé ahí como algunas como historias que escuché y todo esto como, oye, sí. Que él era bien oscuro antes, digamos, ¿no? Él era súper dark, sí. El Ahora, Ortiz. no vamos a entrar ahí porque se me va el tiempo, pero quiero preguntarle también porque yo sospecho, y esta es mi hipótesis, Paula, que también esta decisión de quedarte con quienes investigan, y en el caso de tu protagonista Mercedes Torrealba, también está mostrando un punto, ¿no? Que es ser mujer en un espacio de poder ultra masculinizado, por el que ella paga altos costos. No solamente en la vida privada de toda mujer que tiene un trabajo exigente, ¿cierto? Y que no puede maternar como se espera que haga, ¿cierto? La culpa y todo aquello, sino también lo que sucede adentro. O sea, hay una parte al inicio del libro en donde ella llega al lugar del crimen, ¿no? Y utiliza toda la empatía a la que las mujeres estamos entrenadas para levantar información. Lo hace de manera muy natural, la gente quiere hablar con ella, etcétera. Y uno dice, ay, qué lindo ver a las mujeres profesionales usando el entrenamiento cultural para hacer bien su pega. Pero luego, en otros contextos, el hecho de que ella sea sensible, ¿cierto? El hecho de que ella reaccione, ¿cierto? No siempre tenga cara de póker, también está muy mal visto por sus pares y por sus superiores. Entonces también, yo sospecho que también quisiste quedarte ahí para mostrarnos todo eso. Sí, totalmente. O sea, yo me propuse a partir de la primera novela que escribí, como escribir sobre mujeres policías. Y mujeres policías chilenas, porque sabemos que también la tradición de la novela negra es mostrar a las personas en su ciudad, tal como dice nuestro querido Ramón Díaz de Terovich, es mostrar esa localidad y cómo funciona la policía o los investigadores privados dentro de una localidad. Entonces, en ese sentido, claro, es un personaje que me quedé súper encariñada con ella, así como quiero mucho a mi Amparo Leiva, que está en Camino Cerrado, pero a Mercedes... Pablo Illanes, que fue uno de los presentadores, me dijo, ¿tú tenés harto de Mercedes Torrealba? Y yo dije, parece que sí, porque todos creían que yo me parecía más a la otra, pero sí, en Mercedes Torrealba como que encontré muchas cosas mías también, y eso fue súper interesante como ya en la intimidad mía como novelista, ¿no? Como de qué hubiera hecho yo. Claro, de repente tú dices, no, los personajes van a hacer esto, pero con Mercedes estaba como, ya, ¿qué hacemos? Estaba como del lado de ella. Así que un personaje que también me quebré la cabeza pensando en los años, pues para que pueda en algún momento, haciendo un spoiler de lo que se viene de escritura, es encontrarse con Amparo Leiva investigando. Entonces quiero hacer eso. Ella, Mercedes, evidentemente... Hacer un True Detective. Va a estar en retiro, claro, no, más Seven, así como en retiro, ¿cachai? Y ella y Amparo la va a tener que conocer por alguna cosa y ahí se va como de hecho, como que en la mañana sentí que había la típica de lo mismo que me contradigo, sentí que había escrito al principio. Pero estaba así como arreglándome y dije, podría comenzar así. Y después dije, no, estoy cayendo en la trampa que siempre caemos todos. Bueno, pero ahí se dejan notas y luego y uno empieza a escribir. Ahora, Paula, para cerrar, me parece también interesante esto que le pasó a tu hermana, que me pasó a mí leyendo el libro, diciendo... Y seguramente a mucha gente más, ¿no? Como entonces, claro, preguntarte también por lo que a mí siempre me da mucho misterio, ¿no? Esta cosa de que la escritura es un ejercicio tan privado, tan interno, tan solitario, ¿cierto? Incluso cuando uno tiene amigos, asesores, etcétera, que te acompañan. Y luego estamos nosotros, los lectores, que nos enteramos solo de lo que está aquí publicado, ¿no? Leemos estas paginitas, pero no sabemos del proceso y luego desde ahí es que nosotros nos vinculamos. ¿Cómo ha sido para ti el feedback, el retorno de Mercedes Torrealba? ¿Qué te hemos dicho? Mira, todos han quedado muy enganchados con Mercedes, me han dicho que les ha gustado mucho cómo trabajé la parte melodramática también, como que el mayor piropo que recibió que la tuve a raya también, como que la tuve súper tensa, que es algo que uno aprende en el ejercicio de la poesía, ¿cierto? Como esa tensión de tener como ahí. Y me han dicho también... lo otro que me han dicho que me llamaba mucho la atención, como que querían saber más del Gringo Ortiz. Como que les gustó ese personaje. Ay, pero es que yo no quiero saber más de él. ¿Cierto? Es muy detestable. Además porque uno se lo imagina y eso es peor. ¿Cierto? Es peor. Yo creo que sí. Yo me lo imagino torturando, fin. Sí, chao. Sí. De hecho tengo unos manuscritos que está torturando.
pero no... O sea, nos dicen lo suficiente para que nosotros le gracias, temamos. qué bueno eso, porque me esmeré. Y claro, eso también le digo siempre a las personas que escriben, que lo vuelvo a compartir aquí contigo, que toda esa escritura no es escritura perdida, claro. porque en el fondo, todo eso que yo escribí de él torturando, en el fondo me permite después como armar este personaje súper siniestro, súper guapo, súper encantador. Entonces, miedo, no sé, como que... Y bueno, y Roberto Ortiz no ha tenido como tanta... Es como que se queda mucho con Mercedes. Es que la, pero que, bueno, es que la ambivalencia es muy poco sexy. Sí. Ahí lo dejamos. Sí. Ustedes lean La Mujer del Río, un policial basado en hechos reales, de Paula y la Vaca, que nos ha acompañado esta mañana. Muchas Paula, gracias, un placer. Antonella. Un placer estar contigo y espero que volvamos a vernos por ahí para seguir conversando. Claro que sí. Nosotros tenemos que ir a la música, a la pausa y ya regresamos.